Ya no hay nada que ocultar, ya no se necesitan títulos provisorios y ya no hay más construcción previa. El capítulo de esta semana es directamente titulado El incidente de God Valley, dándole inicio oficialmente al evento más esperado por los lectores desde la guerra de Marineford. No nos quedaremos mucho tiempo hablando del título, pues se explica a sí mismo. Solo les diré que si la construcción del conflicto en sí a través de los últimos 2 o 3 capítulos nos voló la cabeza, y venir a este conflicto sabiendo quién es Rox, por qué se produjo, por qué Dragon estaba ahí y demás, solo prepárense para lo que la batalla en sí traerá consigo. Pues si antes de comenzar el incidente tuvimos tantas revelaciones que nos mostraban estos factores que no teníamos idea que iban a estar presentes en la batalla, ahora es cuando se comienzan a dar sorpresas en medio de la guerra en sí, y este capítulo es prueba de eso. ¿Quién traicionará a quién? ¿Quién se aliará con quién? ¿Qué elementos de la versión de God Valley contada por Sengoku son mentiras y cuáles son verdad? Damas y caballeros, que comience el espectáculo. En la portada tenemos la continuación de la historia de Yamato, la chica Oni. En el volumen 42 se nos muestra a esta muchacha observando una vista panorámica de la capital de las flores, revelando que se ha construido un santuario en honor a Oden y sus Nakama. No es primera vez que al terminar un arco de One Piece, los países se vuelven a poner de pie y construyen estatuas o santuarios en honor a los héroes del mismo. Dressrosa construyó una de Kiros, Luffy y Usopp, Skypiea también construyó una de Usopp, y siendo que este país de samurái nunca tuvo el privilegio de poder rendir tributo a Oden a causa de estar bajo el régimen de Kaido, es entendible que ahora se den el lujo de construir un santuario en nombre de aquel responsable de dar la vida por el país, enviar sus vasallos al futuro y finalmente organizar la guerra que liberó Wano. Me encantaría saber si por ahí hay también una estatua o santuario en honor a Luffy. Sería realmente bonito que le agradezcan cuando él hizo el 90% del trabajo. Mucha gente se pregunta si este es el final de la mini historia, si llegamos hasta acá. La respuesta es un no. No solamente porque cuando se llega a un capítulo final por lo general es anunciado en la misma portada, sino que en teoría deberíamos ver a esta muchacha volver al castillo, encontrarse con Kinemon, decirle que dejó la espada con éxito donde se le encomendó y probablemente ahí sí termine. Lo sé, para mucha gente esta mini historia aún no es suficiente y esperan giros más grandes o revelaciones más locas aún, y yo personalmente tengo uno que otro comentario final para esta mini historia. Pero mientras no termine no me sentiré con el derecho de criticarla de manera tan cruel y fría como muchos lo están haciendo, pues aún quedan portadas, y así como nos sorprendieron con la tumba de Moria y nos callaron la boca a todos, puede que aún quede algo en el tintero para esta aventura. El arco de Wano terminó dejándonos con muchísimas preguntas que aún no tienen respuesta, así que vamos a ver si estas siguen siendo respondidas en estas historias de portada. Este es el capítulo 491 sin ver a Bonchan en el manga, pero damas y caballeros, si en God Valley es donde se juntan las leyendas, hay una de ellas que definitivamente hará aparición. Tiemblen, piratas del mundo, no serán nada comparados con el Okama Kenpo que está confirmado para la próxima semana. Habiendo cubierto el título y portada, ¡vamos con el capítulo! Este capítulo comienza presentando a los miembros del clan Davy frente a todos los dragones celestiales que ante solo verlos se asquean hasta el punto de insultarlos y lanzarles armas filosas. Ellos comentan que ese clan es detestable y es tan así que su odio por ellos ha pasado de generación en generación, destacando que son comparables a los bucaneros en cuanto a desprecio. Hace un tiempo la comunidad se sorprendió mucho al ver que Shalria, la dragón celestial, no tenía idea sobre el siglo vacío ni el antiguo reino cuando Vegapunk lo comunicó en su mensaje, revelando así que la gran mayoría de ellos vive en la ignorancia, y no son crueles y egocéntricos porque entiendan su historia ni porque se sientan justificados para actuar de cierta manera, sino que simplemente tienen la percepción de la realidad alterada desde su nacimiento, siendo que ellos son tan ignorantes en cuanto a la historia del mundo y no saben nada acerca de algo tan básico como el siglo vacío. ¿Qué saben acerca de los bucaneros y Doffy? En este viñeta ellos gritan a viva voz que ambos clanes son detestables, pero ¿hay alguna razón por ese odio o simplemente están siguiendo la moda de odiarlos porque todos lo hacen y ya? Estos crueles hombres hablan acerca de lo histórico que sería si finalmente pudiesen erradicar al clan Davy, convirtiendo este en un día de fiesta. ¿Pero por qué? Repito la pregunta. ¿Saben siquiera por qué es de celebrar el acabar con ellos? ¿O solo lo hacen porque es una opinión colectiva que ya ha sido instalada en sus mentes desde hace siglos
y ni siquiera se cuestionan el por qué tienen que odiarlos. Vemos a los miembros del clan Davy esposados mientras el juez explica que si alguien les hace daño antes de que comience la competencia, serán penalizados. Es en este momento cuando nos encontramos con el pequeño Teach, su madre quien lo abraza, y una imagen horrible de cómo los dragones celestiales son percibidos desde el punto de vista de un pequeño niño, indefenso e inocente. La expresión con la cual está dibujado el pequeño Teach es desgarradora. Es un niño temblando de terror, e imagínense que si en ese evento los cazadores buscarán perseguir a todas las presas para sumar puntos, hay algunas presas de mayor valor a las cuales buscarán con más empeño aún. O sea, imagínate no solamente tener la mala suerte de que serás buscado con más afán que el resto de personas que intenta escapar, sino que además eres un niño que no puede correr a la velocidad de un adulto y que no puede defenderse de ninguna manera. Es simplemente imposible imaginar el terror que el pequeño Teach está sintiendo en este momento, pues a diferencia de su madre o el resto de los miembros de su clan, quienes sienten tristeza y decidieron abandonar toda esperanza, él no puede hacer nada más que temblar de terror, su carita, sus pestañitas y su boca abierta demostrando que no puede hacer más que sudar frío y perder el control de su propio cuerpo. Simplemente me hacen sentir mucha empatía y tristeza por él. Y por más que sea un villano desde el punto de vista del protagonista, no debemos olvidar que en este punto de la historia este niño no cargaba con ningún pecado, y es justamente este tipo de eventos y experiencias el que lo convirtió en el monstruo que es hoy en día. Es increíble que Oda haya logrado que antes del salto temporal y hacia algunos arcos, todos querramos ver a Barba Negra sufriendo al ser tan malvado, pero que comparado con la crueldad y maldad de los dragones celestiales, hoy en día estemos todos haciéndole barra. Es justamente esta serie de viñetas la que tiene a la comunidad completa emocionados por el plan de Kurohige. Todos quieren verlo acabar con los dragones celestiales, y más que nunca en la historia de One Piece, están todos deseando que Barba Negra obtenga venganza por lo que estos hombres hicieron con su clan, con su familia y con su infancia. La manera en la cual se imagina a sus perseguidores como demonios y el foco que el autor le da a este evento demuestra perfectamente que un fuerte trauma fue creado dentro de él. Este nivel de terror va más allá que simplemente tener una fobia o un miedo común. Esto mismo ha llevado a algunos fans a teorizar: ¿es este gran trauma? ¿Es esta pesadilla y escenario catastrófico? ¿Es esta imagen quemada en su retina la razón por la cual Barba Negra no duerme durante las noches? ¿Será que el impacto de ser tan solo un niño pequeño indefenso en brazos de su madre mientras aprecia un paisaje infernal como este caló tan hondo en él que ni siquiera lo deja dormir? Tengo claro que en el arco de Drum tuvimos un intercambio de diálogos entre Luffy y Sanji, donde vimos y se nos habló acerca de la gente de los países invernales no durmiendo durante la noche, y por supuesto que no es imposible que aquella explicación tenga algo que ver. Pero primero, God Valley no parece ser un país de clima invernal, y segundo, sería épico y muy cruel que la razón por la cual Teach no duerme es porque cada vez que cierra los ojos e intenta conciliar sueño, solo es capaz de ver esta imagen de hombres demonio y colmillos y garras filosas acercándose a él, dándole pesadillas, haciéndolo temblar y morir de miedo y despertándolo aterrorizado. Esta, entre comillas, teoría no ha sido muy bien recibida por toda la comunidad de One Piece, pero no tenemos que dejar de pensar que esto es lo más cercano que hemos estado a una historia de origen de Kurohige, y absolutamente ninguna de estas viñetas, más que nada cuando son tan impactantes y comunicativas como estas, están acá solo porque sí. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Los estaré leyendo en los comentarios, pues por más que fueran solo migajas de Teach en esta entrega, estoy seguro que veremos algunas escenas más de él durante los próximos capítulos. Y las escenas que tenemos de él en esta entrega son solo el inicio. Continuamos y nos encontramos con Jay García y el imbécil de Garling. Perdón por el insulto, es hermoso y todo, pero me sale natural. Irónicamente, García está de pie a un costado del hombre que en el futuro lo reemplazará.
No sabría si Oda hizo esto a propósito, pero todo indica que es el caso. Garland explica que todo lo que está sucediendo ese día y en ese momento es a causa del destino. A través de la historia de One Piece hemos visto a muchos personajes hablar acerca del destino. Prácticamente todos los piratas de Kurohige culpan o agradecen al destino de cada uno de los eventos que sucede. De la misma manera, Shanks fue llamado el niño del destino de parte de Scopper Gavan en las aguas termales, usando exactamente el mismo término en japonés. Por lo tanto, es curioso ver cómo alguien que le atribuye absolutamente todo al destino termina teniendo un hijo que tarde o temprano se opone a este y además es catalogado como el niño del destino. Y Dios mío, ver a Jay García acá luego de saber la manera en la cual perecerá es una de las cosas más satisfactorias del mundo. Por supuesto, como los buenos ganarán al final del manga, será extremadamente satisfactorio el ver cómo todos estos hombres quienes se colgaban tanto del destino para justificar sus crueles actos, finalmente vean este mismo destino dándoles la espalda y haciéndolos caer. Y les aseguro que cuando ese momento llegue, no nos veremos diciendo cosas como el destino quería que fuese así. Es más, me llama la atención que por más que Garland sea conocido como el campeón de God Valley, realmente sabemos que su premio, Shaki, fue arrebatado de sus manos. Por lo tanto, él realmente no es un campeón de nada, pues no ganó el premio aquel día. Ya quiero ver cómo culpa al destino por su derrota también, y cuando suceda lo disfrutaré como no te puedes imaginar. Nos movemos y vemos oficialmente cómo la madre de los pelirrojos pierde la vida, en una viñeta espectacular y fría, sin fondo, para dar paso a una en la cual tenemos un punto de vista de esta madre, cuya última imagen grabada en sus ojos fue un joven de la marina que prometió hacerse cargo de sus hijos. Quizás son solo extraños y unos completos desconocidos, dice Dragon, pero intentaré salvarlos, o si no, no tiene sentido que esté parado aquí. Con este diálogo el pequeño Dragon se aleja de los bebés dejando en claro cómo funciona su moral y mostrando el por qué simplemente la marina no es su lugar. La marina funciona con un código en el cual de vez en cuando hay que obedecer a los superiores y retirarse del campo de batalla, aunque eso significa dejar a la gente indefensa en el lugar. Sin embargo, para este joven, eso no tiene sentido. Para él, la sola razón por la cual se presentaría en un lugar donde hay gente que lo necesita es para salvarlos absolutamente a todos, independiente de la situación, de si los conoce o no. Esto también separa a Dragon moralmente de su propio hijo, pues incluso Luffy es alguien que solo ayuda a aquellos que conoce o que hasta cierto punto le importan personalmente. Pero Dragon no, él simplemente ayuda a quien lo necesite y a quien sea apartado por los demás sin discriminar, a los desamparados y a los desechados por la sociedad, y eso es lo que le hace un personaje espectacular, y hablaré más de esto en un video análisis de Dragon que subiré a mitad de semana. Vemos correr al pobre Kumachi y al resto de los habitantes de la isla, niños, ancianos, bebés recién nacidos, nadie se salva, absolutamente nadie tiene justificación para eximirse de ser casado. No importa si no te puedes mover por tu propia cuenta, una vez que estás marcado en tu espalda es tu responsabilidad ver cómo te las arreglas y te las ingenias para poder sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible. Y Dios mío, tienen que sobrevivir 3 semanas completas. Olvídate, este tipo de diálogos es el que te hace darte cuenta de que absolutamente jamás hubo la más mínima posibilidad o intención de parte de los dragones celestiales de dejar a uno de ellos con vida. Puedes escapar durante un par de horas, puedes refugiarte muy inteligentemente durante un día, pero 3 semanas es una cantidad de tiempo suficiente como para que ni siquiera una hormiga quede con vida en esa isla. Es tanta la desesperación que la gente se pregunta si realmente están siendo perseguidos para acabar con sus vidas, explicando que el comportamiento de los dragones celestiales es tan deformado y psicópata que hasta se cuestionan de si siquiera es real lo que están viviendo. Es un diálogo muy simple, pero si lo analizas y te pones del punto de vista de quienes están siendo perseguidos, tiene todo el sentido del mundo. Lo que está ocurriendo ahí es algo de no creer, y lo peor de todo es que probablemente no lo creerán hasta que pase, comience la cacería y vean las primeras personas perder la vida frente a sus propios ojos. Ahí sí que creerán y comenzarán a correr y esconderse con más terror aún. Es acá donde comienza una seguidilla de situaciones que no pueden ser descritas de otra manera que no sea espantosa.
la gente busca escondites, los dragones celestiales comienzan a perseguirlos, y llegamos a una horrible escena en la cual uno de estos desgraciados celebra al encontrar a una familia oculta detrás de una roca. Ellos se estaban escondiendo, tenían esperanza de poder ocultarse, pero lamentablemente no pueden controlar los llantos de su hijo, y es por eso que son encontrados. Oda, hermano, eres un desgraciado. Nadie puede controlar el llanto de un bebé. En esa situación es obvio que llorarán, pues están estresados ante el ruido, gritos y el no entender qué sucede. 3 disparos se escuchan a lo lejos. 3 miembros había en esa familia. 3 vidas que ya no están. Es simplemente escalofriante el ver cómo, a pesar de que uno de ellos era un bebé, no hubo piedad en lo absoluto. Pues ante los ojos de estos hombres, los 3 son simplemente la misma cantidad de puntos en este terrible torneo. O quién sabe, quizás al acabar con los 3 al mismo tiempo, suman una cantidad de puntos extra, entre tantos eventos crueles, los cuales incluyen el espectáculo siendo proyectado entre grandes pantallas de Tierra Santa, al cabeza de plátano luciéndose al acabar con varias personas a la vez, y por supuesto las mujeres Tenryubito romantizando estos comportamientos enfermos. Nos encontramos con un par que incluso nos dice que existe un sistema de apuestas, en el cual puedes votar por quién crees que obtendrá mayor cantidad de puntos en la competencia. En ese lugar vemos que se nombra a Gunko como el arma de Dios. Este título es curioso, pero probablemente se explica a sí mismo. A diferencia de los demás dragones celestiales de ese lugar, Gunko nació no siendo una, sino que es alguien cuya memoria fue borrada para posteriormente ser reemplazada por una mente sanguinaria y fría, y quizás ella cree que nació en ese lugar. Pero realmente ella viene del Mar Azul, y esta es la prueba de que se puede alcanzar el rango de dragón celestial sin haber nacido en Marilloa. Sin embargo, ella es la excepción a la regla. Su título de arma de Dios probablemente se lo ganó al haber sido elegida personalmente de entre todo el mundo por Im para funcionar como su arma. Como Im aparentemente no puede abandonar la habitación de las flores, necesita un arma el cual pueda usar para poder manifestar su poder y usarlo aunque sea a través de un intermediario, justo como lo estamos viendo hoy en día en la isla de los gigantes. Es decir que esta chica es la única la cual puede ser poseída por el gran líder del gobierno mundial, y fue personalmente elegida por él. Pero, ¿qué condición cumplía y sigue cumpliendo específicamente Gunko para, de entre todo el mundo, haber sido elegida por Im como arma que lo represente? Ella es la herramienta con la cual Im puede proyectarse fuera de la habitación de las flores en caso de que las cosas se salgan de control, para poder ejecutar el Domi Reversi y para no olvidar cómo luchar probablemente. Pero insisto, ¿qué tiene Gunko que no tiene nadie más en el mundo? ¿Su linaje? ¿El país en el cual vivía antes de ser elegida por Im? ¿Será que el reino al cual pertenecía Gunko antes de ser abducida era el país en el cual Imu vivía durante el siglo vacío? ¿Será que Gunko es parte de su linaje? ¿Será que ella es uno de sus descendientes? Me gustaría que la respuesta la obtengamos pronto, y sería genial si esta viene de parte de Brook. Sabemos que el pasado de estos dos personajes está conectado, y si alguien conoce bien a esta muchacha es nuestro esquelético compañero. Si esta chica contaba con alguna condición especial, es mucho más que probable que Brook sepa de ella, e incluso es posible que el huesudo llegue a la conclusión exacta de por qué fue elegida por Im. Sé muy bien que estamos en medio del flashback de Loki, pero este pasado entre el músico y el arma personal de Im no puede quedar en nada. Definitivamente nos lo contarán. Así que queda poco para saber por qué esta chica fue elegida de entre todo el mundo para ser las manos del gobernante del mundo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la cualidad especial de Gunko? Como siempre los estaré leyendo. Hablando de Gunko, la vemos aparecer con un traje elegante y una apariencia espectacular. Esta chica se ve hermosa, si tan solo no fuese una asesina despiadada. Su apariencia nos recuerda a aquellos mangas shoujo antiguos que giraban en torno a la realeza europea del siglo XIX. No me extrañaría que Oda haya usado este tipo de manga clásico como La Rosa de Versalles, como inspiración para este diseño en específico. Pero dejemos de lado toda esta ternura durante algunos segundos, porque la vemos formando parte de la cacería atravesando a 3 personas esposadas al mismo tiempo. Por su lado, el premio de esta competencia, Shaki, se encuentra cautiva dentro de una estructura especial custodiada por soldados de la marina.
Todos comentan y dan por sentado que la mujer que yace ahí adentro es la futura esposa de Garling, y ella escucha esto. Se le ve apenada al pensar que el único destino que le aguarda es ser la mujer de aquel despreciable hombre. Esto solo hace más emocionante el hecho de que el Banana no ganará esta competencia, y ver a esta muchacha tan triste y resignada hará que no pueda creer cuando vea a su amado Rayleigh aparecer en el campo de batalla para salvarla. No puedo esperar para ver al Rey Oscuro abriéndose paso entre toda la guerra y llegar ante la damisela que ni en sus mejores sueños imaginó que su príncipe vendría a rescatarla. Es acá donde tenemos otra secuencia más del autor del manga, dejando en claro que no le cuesta crear situaciones brutalmente escalofriantes, pues vemos a Summers, enemigo a quien estamos enfrentando en la actualidad, jugar a patear un árbol mientras invita a un niño que se esconde en la rama de un árbol a que éste salte y caiga cómodamente en un cojín de espinas que creó para él. Tan solo imaginen que ese niño fue dejado en ese lugar por su padre con la intención de que no sea encontrado, mientras él escapaba hacia otro lugar y confiaba que su hijo estaba bien oculto, solo para encontrarse con no solamente a su hijo siendo hallado, sino que además están jugando con su vida de la manera más cruel posible. Oda, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Un cojín de espinas? ¿Es en serio? ¿En qué momento de tu tiempo libre te pones a escribir todas estas ideas? Dios mío, Oda, ve al médico. Es horrible ver cómo el niño le ruega a Summers que por favor se vaya, que deje de patear el árbol. Ese niño no tiene absolutamente ninguna herramienta para deshacerse del enemigo que tiene enfrente. Es por eso que solo le queda gritar y pedir que por favor abandone ese lugar, le perdone la vida y deje de molestarlo. Pero aquí estamos. Realmente Oda dibujó esta escena con una sonrisa en su rostro. Y si la idea del autor era que sintamos el más grande asco que se puede sentir ante los dragones celestiales, lo logró con excelencia. El padre salta al rescate, pero no hay otra manera de salvar a su hijo que no sea sacrificándose a la vez, enterrándose todas las cientos de espinas que yacían bajo el árbol. Y si alguien se pregunta si sirvió de algo salvar a este niño, es muy probable que la respuesta sea no, pues incluso si el padre perdió la vida al caer sobre las espinas salvando así la vida del niño, Summers se encargaría de terminar el trabajo y asegurarse de que ninguno de los dos quede con vida. Creo que la predicción que hicimos la semana pasada se está cumpliendo. Y tal como dije, Oda se concentrará específicamente en retratar a Summers de la manera más cruel y malvada posible. Lo veremos cometer los actos más inhumanos y despreciables que se nos puedan ocurrir, y peor aún, durante un buen rato lo veremos salirse con la suya, todo con la intención de que en el presente y cuando volvamos de este pasado, reciba una terrible humillación y una gran paliza, así siendo una de las golpizas más satisfactorias que hemos tenido a lo largo de este manga. De la misma manera, probablemente en el próximo capítulo o en alguno de los que está por venir, lo veremos perder aplastantemente ante Skoppergaban, creando así el trauma que en el futuro lo haría paralizarse de miedo al estar frente a él. Así que disfruta abusando de los más débiles que tú mientras puedas, Summers, porque no te queda mucho tiempo. Nos movemos nuevamente con Dragon, quien simplemente no puede creer lo que tiene frente a sus ojos. Las víctimas que yacen en el suelo, la imagen que se está quemando en sus ojos, el olor que desprende de los cuerpos abiertos, el silencio y la indiferencia. Todo asquea a Dragon hasta un punto en el cual apenas puede contenerlo, dándonos una fuertísima pero simple viñeta en la cual lo vemos resistirse ante las náuseas causadas por esta situación tan fría. Nos explica que tienen absolutamente prohibido salvar la vida de los habitantes de la isla, no solo castigando a quien lo haga personalmente, sino que además quitándole la vida a todo su escuadrón. El castigo es horriblemente cruel y desproporcionado, pero vamos, hay que ver las cosas desde el siguiente punto de vista. Si de casualidad alguien se opusiera a un dragón celestial, lo más probable es que este se dará una vuelta y preguntará: ¿quién comanda a este hombre que se me opuso? Y acto siguiente decidirá castigar no solo a quien osó oponerse a él, sino que también a su superior. No estoy justificando la orden del capitán de Dragon, pero es importante entender que cuando se trata de basura como los dragones celestiales, es normal que los marines lleguen a estos límites con tal de evitar problemas y tomen estas precauciones.
Es acá donde tenemos una secuencia espectacular. En uno de los buques de la marina se nos explica que la retirada ya ha sido comandada. A estas alturas, no deberían haber marines restantes en la isla, pero nuestro muchacho sigue ahí. Hay gente de la comunidad diciendo que aquel hombre de espaldas podría tratarse de Akainu. Ya sé, esto suena a tontería y en parte la justificación de toda esta teoría es solo el hecho de que este hombre utiliza el mismo gorro que en el futuro el almirante de lava también usa, así como usan otros miles y cientos de marines random. Sin embargo, no podemos olvidar dos cosas. 1. Para Akainu, un desertor es un traidor que merece la pena capital. Esto lo vimos durante la guerra de Marineford, cuando el perro rojo no dudó a la hora de quitarle la vida a un soldado que se atemorizó de participar en la guerra, así como tampoco titubeó a la hora de decidir acabar con Kobe, tan solo porque él sugirió que la guerra ya había terminado. Más allá de eso, en el mismo arco de la guerra en la cumbre, Akainu no dejaba de llamar a Luffy como el hijo de Dragon. Este es un aspecto que a través del tiempo ha hecho que la comunidad espere con ansias la revelación de cuál es exactamente la relación entre el almirante y el líder revolucionario, ya que si no llama a Luffy por su nombre y se refiere a él por el nombre de su padre, es porque hay alguna conexión cercana entre ambos, y creo que sería interesante ver que por culpa de Dragon desertando, la cual de por sí ya es un pecado imperdonable para Akainu, pues abandonar la marina es la más grande traición que alguien podría llevar a cabo, el perro rojo de la marina se haya llevado algún castigo o haya pasado una vergüenza al volver al cuartel general y llevarse la mancha en el historial de que uno de sus hombres traicionó a la institución en pleno evento de los Tenryubito. Ya saben, Akainu viene de un contexto económico extremadamente escaso, y es por eso que tal vez se la revive, y siendo que la marina le dio la oportunidad de convertirse en alguien cuando no tenía nada, sea alguien que aprecie esa institución como nadie más lo hace en el mundo, y deteste a todo aquel que no aprovecha el privilegio que esta institución les otorga. Sí, puede que este sea un tiro de 3 puntos horriblemente fallido, puede que se trate solo de un marine random con un gorro como otros cientos que hemos visto, pero no quería desaprovechar la oportunidad para hablar de la relación de estos dos personajes, pues esta es otra de las conexiones que tarde o temprano en la historia se nos van a aclarar. Es acá cuando se nos muestra desde otro punto de vista el momento del discurso de Ivankov frente al pequeño Kuma, enterándonos poéticamente que los líderes de cada una de las divisiones principales de los revolucionarios fueron salvados sin saberlo por el capitán de los mismos. No les puedo explicar cómo de loco me volví a leer esta parte. Durante el pasado de Kuma, Oda retconeó uno que otro evento, e incluso agregó a Kuma mirando cómo Luffy golpeaba a un Tenryubito desde la ventana, o por lo menos viendo cómo peleaba contra los soldados luego de hacerlo. Ese fue un cambio que la verdad se sintió un poquitito forzado, porque el arco de Shabondi es uno que tuvimos hace más o menos 15 años, y cambiarlo a estas alturas es como que parece un poco improvisado y sacado de la nada. Sin embargo, este es el tipo de cambios que sí acepto y sí me encantan. El pasado de Kuma fue hace solo un año, y te compro completamente que Dragon haya estado ahí, pues tiene todo el sentido del mundo que Oda haya tenido pensado y planeado desde hace ya muchísimo tiempo que este líder revolucionario haya estado en God Valley, y acá sea el lugar donde haya sentido el asco por la marina suficiente como para salirse de la institución. Así que muy bien, Oda, este es el tipo de cambios de punto de vista que necesitamos. Y aunque nadie lo pueda creer, Dragon se atreve a disparar un dardo tranquilizante contra un Tenryubito. Sí, lamentablemente tenía solo un tranquilizante, pero ya hablaremos un poco más de esto. Pues lo más hermoso de esta escena es la razón por la cual Dragon siquiera decide jalar el gatillo, y esta es, según él, que aún hay esperanza. Esto se conecta perfectamente con la misma moral que Dragon tiene hoy en día. Si Dragon no hubiese visto que ese grupo tenía esperanza de escapar, si ellos no hubiesen tenido la voluntad de intentar huir de ese lugar, Dragon no los habría ayudado, pues fue la esperanza de las víctimas la que le dio la valentía de jalar el gatillo, dejando en claro que escapar de la opresión no es una tarea individual, sino que es trabajo en equipo. Si recordamos bien,
Cada vez que Dragon recluta a un país o un grupo de gente para unírseles, les dice que se pueden unir solo bajo la condición de que realmente tengan la voluntad de oponerse al sistema. Es por eso que digo que este pequeño brote de esperanza le hizo darse cuenta en ese momento y ese día que alrededor del mundo encontraría a más gente así, que ante una situación desesperanzadora se aferrarían a la esperanza de seguir viviendo y usarían esas situaciones injustas y crueles como motivación para luchar contra el mundo con más empeño aún. Y dejando en claro que Dragon no les entregaría la revolución en bandeja de plata, sino que si ellos no tienen esperanza ni deseo de seguir viviendo, no los ayudará. Kuma dijo que oponerse a un dragón celestial es el pecado definitivo, y Dragon lo hizo en God Valley, quizás no dándole un puñetazo a uno, pero de todas maneras oponiéndose cuando era aún un soldado de la marina. Esto explica muy bien por qué es uno de los hombres más buscados del mundo. ¿Cuál es la recompensa de Dragon? Debe ser monstruosa, si fue capaz no solo de traicionar a los dragones celestiales disparando contra uno de ellos, sino que además haciéndolo en medio de uno de los eventos más importantes del mundo, mientras a la vez secuestraba a 2 hijos de uno de los dragones celestiales con más rango en todo el mundo. Dragon, eres una máquina. Oda nos entrega la llegada de los Piratas Rocks, y es aquí donde comienza el desfile oficialmente de los participantes de este épico evento. La razón por la cual se nos presenta una página doble y detallada en donde cada personaje se luce hasta el absoluto máximo, probablemente sea porque esta es la última vez en todo el manga de One Piece que vamos a ver a estos personajes juntos. Esta es la última guerra, el momento final, la última batalla y la última aparición de los Piratas Rocks luchando juntos. Justo como dijimos la semana pasada, no hay señales de Ochoku presentándose en la isla, por lo que su plan para adueñarse con Hachinosu parece estar más que claro, y siendo que Rocks nunca volvió, y la isla se quedó sin nadie que la lidere, este se quede durante 40 años con ella solo hasta que el hijo del antiguo líder volvió para reclamarla de vuelta en nombre de su padre. Vemos absolutamente a todos los piratas de la tripulación farmeando aura como unos dioses, cada uno dando su propio diálogo, los cuales no cubriremos porque son el típico comentario que hacen cada vez que llegan a este tipo de situaciones, aunque sí me dan risa algunos de ellos, como Big Mom siendo la única con un poco de sentido común, lo cual es muy extraño viniendo de ella, siendo que en el futuro se convertirá en la más loca y desenfrenada de todos, dejándoles en claro que toda la tripulación, por más que lo intenten, no tienen absolutamente ninguna posibilidad con Shaki y que simplemente se den por vencidos. Y por otro lado, quiero decir, oye Kaido, ¿qué te pasa, hermano? ¿No tienes patitas acaso? ¿Cómo es eso de andar pidiéndole a Lin Lin que tome una fruta para ti? ¡Muévase, mijo! Si al final del día te vas a quedar 20 años sentado en el país de los samuráis calentando el asiento, por lo menos lucha para obtener la fruta, no sé, digo yo. Rocks se vuelve loco, actúa con toda la pasión que tiene, grita a los 4 vientos que los marines deberían rendirse e invita a toda su tripulación a desembarcar y actuar como animales. Está más que claro que esta es su última actuación, y si este épico pirata terminará acaso historia, más le vale que su presentación sea épica. Algo que le llama la atención a muchas personas es ver que en el mascarón de la proa lleva un cuerpo gigantesco reducido a los huesos. Hay gente que dice que esta podría ser una referencia a su antepasado Davy Jones, así como también podría ser una calavera que se ve cool. Honestamente, a mí lo que me llama la atención es el tamaño de esa calavera, así como también el de su barco, que a simple vista pareciera que incluso contó con la ayuda de los gigantes para ser construido, porque en comparación a los demás navíos del mundo de One Piece y los que tiene enfrente de él, es una monstruosidad. Es más, su barco es tan grande en comparación a los demás que vemos en este capítulo, que literalmente llega embistiéndolos justamente como los gigantes cuando llegaron a Egghead, pasando encima de uno tras otro sin problema alguno y eliminándolos tan solo al contacto. Dragon continúa su solitaria aventura, y todos los marines entran en caos al darse cuenta de la llegada de una tripulación tan peligrosa como la de Rocks. Dragon se aprovecha del caos, y siendo que en este momento hay un desorden general, y las tropas aún no se ordenan ni dividen en grupos fijos, pasa corriendo sin problema entre todos ellos cargando a los bebés. Dragon hace un comentario en el cual indica que a pesar de que está en una situación tan terrible, los niños no lloran. Esto se debe a 2 factores. Primero,
A Oda le encanta comunicar el discurso de que el ser humano no nace siendo malo por naturaleza. Dice que nacen siendo hojas en blanco y que la experiencia a través de la vida es lo que va forjando los valores y la moral de cada uno. Y el hecho de que en este momento del capítulo no seamos capaces de discernir entre cuál de los dos hermanos es Shanks y cuál es Shamrock, lo explica todo. En otras palabras, no podemos distinguir cuál de los dos es bueno y cuál es malo, porque ambos son bebés que no cargan absolutamente ninguna culpa ni acción que los categorice como tal. Aún son hojas en blanco, y el cómo cada uno de ellos se ha criado determinará cómo serán cuando sean grandes. Lo que Oda nos quiere comunicar con esta parte del capítulo es darnos a entender que ambos serán iguales de puros en esta parte de la historia, y que si hay una razón por la cual Shamrock terminó convirtiéndose en un monstruo, es porque fue criado con ellos. La segunda razón por la cual los niños no lloran es porque, tal cual se nos explica en el pasado de Nami cuando ella y su hermana son rescatados por Belmer, ninguno de los niños tiene idea de lo que está ocurriendo y se sienten seguros con el valiente marine que tienen enfrente, quien los está cargando y dándolo todo por rescatarlos. En serio, es difícil de explicar con palabras lo épico que está quedando Dragon como personaje en este capítulo, y a pesar de que ya mis últimos 2 videos lo tienen a él como miniatura, me veré forzado a hacer un tercer video con él en la portada, pues simplemente es demasiado bueno lo que ha hecho el autor con este personaje en tan solo 2 capítulos, y me está forzando completamente a hacer un análisis y explicación de por qué, y cómo en menos de 10 páginas de participación, el padre de Luffy no solamente le cerró la boca a todo el mundo, sino que se deshizo de una maldición y un infame meme que lo venía persiguiéndose ya muchísimos años. Tenemos la aparición de los piratas de Roger, quienes aparecen también con su presentación propia y cartel con el nombre de la tripulación. Vemos que aparecen de manera desorganizada, y a pesar de que era una tripulación que ya estaba compuesta por monstruos que se convertirían en leyendas más adelante, se nota de manera clara que aún no había un capitán lo suficientemente maduro y desarrollado como para poder controlar a estas bestias. Discuten entre ellos mismos, y por supuesto tenemos esta viñeta en la cual, a pesar de que el capitán da las órdenes de no perseguir a Shaki y concentrarse solamente en los tesoros, ellos pasan por encima de Roger como una estampida luego de golpearlo y dejarlo tirado ahí. Tengo claro que hay una parte de la comunidad que, mientras son una minoría y son en su mayoría los infames Power Scholars que no son capaces de aceptar un inocente e indefenso chiste, han intentado hacer algo de ruido a través de la semana, alegando que este tipo de escenas y, por supuesto, toda la representación del rey de los piratas a través de estos últimos capítulos ha sido humillante y que de alguna manera, entre 1.000.000 de comillas, arruinan al personaje. No solo esto está mal en muchos sentidos que se podrían justificar con sentido común, sino que esto a mí personalmente me motiva mucho más aún y hace que el personaje termine siendo más épico. Ver a un Roger tan tonto pero con tanto potencial por delante, ver a un Roger menos preparado, a uno más inmaduro y siendo pisoteado por su propia tripulación, solo demuestra lo épico y memorable que fue su viaje para haber terminado convirtiéndose en el monstruo que fue al final de su vida y en el rey de los piratas, siendo capaz de dominar absolutamente todos los mares. Si alguien que era así como estamos viendo ahora logró posicionarse en la cima del mundo, es porque realmente le echó ganas y su aventura fue espectacular. Si me dices que alguien que cometía tantos errores y caía ante trucos tan básicos fue capaz de llegar a la cima, no puedo hacer más que aplaudirle con más fuerzas por tal hazaña, pues demuestra que la curva de aprendizaje y su viaje por las escaleras del mundo de la piratería fueron feroces y difíciles de superar, y aún así lo logró, no solo teniendo que superar los cientos y miles de piratas extremadamente poderosos y monstruosos que se plantaban frente a él, sino que también tuvo que crecer y luchar contra su propia inmadurez. Recuerden, chicos, los personajes perfectos son aburridos, las falencias son lo que hace que un personaje en ficción sea interesante. La emoción de toda la historia es ver cómo dichos personajes van superando sus propias limitantes y logran dejar atrás falencias que en el pasado no les permitían avanzar. Eso es desarrollo de personaje, eso es por lo que todo escritor debe aspirar. Eso es exactamente lo que está pasando ahora con Roger, y Oda lo está haciendo con excelencia.
Vemos que debido al caos, el cabeza de plátano cambia de actitud. Ya hay 2 tripulaciones de piratas legendarias en la isla, no pueden simplemente seguir con su juego de cazar conejillos, y esa es la razón por la cual los caballeros divinos también se forman para pelear. Ellos tienen su propia presentación al igual que las tripulaciones que se acaban de presentar, con su bonito cartel y sus poses con estilo. No puedo esperar para que todos estos momentos lleguen al anime, pues necesito ver todos estos paneles coloreados listos para hacer fondos de pantalla. Vemos no solamente al plátano, sino que a la muchacha de cabello oscuro que vimos en el pasado de Kuma. Ella carga una espada que me fascina y realmente no sabría cómo catalogar, así que pido asistencia a los fanáticos de las armas, de lo medieval y de los juegos online, pues realmente me encantaría saber cómo se llama este tipo de espada con empuñadura tan característica. Por supuesto, también vemos formado al desgraciado de Summers, que luego de golpear niños durante un rato y de abusar de los que son más débiles que él, tiene la cara dura para ir a formarse y posar junto al resto como si no fuera un sucio cobarde que detesto. Tenemos también al pequeño Man Mayer que también vimos en el pasado de Komachi, quien carga un rifle a diferencia de los demás que llevan consigo un arma cortante, pero los que realmente destacan acá son otros. Una mujer bastante alta que se teoriza podría ser la madre de Killingham, pues también tiene colmillos por doquier. Este diseño está increíblemente badass. Cada vez que Oda dibuja estos personajes con pinta de monstruito punk rocker con colmillos de tiburón y cabellos alocados, le queda muy bien. Sería interesante ver si en efecto es la madre de Killingham, pues eso indicaría que uno, o dejó el puesto en pos de que su hijo continúe con el legado y retirarse de las peleas, o dos, quizás pereció en esta misma guerra de God Valley, lo cual haría que este evento sea algo más histórico aún, pues implicaría que en este incidente se perdieron vidas no solo de dragones celestiales, sino que además de caballeros divinos, el más alto rango de los autoproclamados dioses. Vemos camuflado el cabeza de toro, quien no podemos decir mucho más allá de que lleva una guadaña y una túnica con hombros muy altos, y el que realmente nos interesa acá es otro, es el ser gigante que se ubica detrás de todos. ¿Alguien puede decirme qué rayos es eso? Si me lo preguntan a mí, esta es una fruta del diablo. ¿Qué modelo es? Siéntanse libres de dejar su comentario, modelo Satanás, modelo Lucifer o qué sé yo. Podría ser cualquiera de los miles de monstruos en la mitología que llevan cuernos y alas. Aún así, el diseño no deja de verse bastante llamativo, y el hecho de que lleve tanto vello facial me hace pensar que en su forma humana, este individuo también tiene esta barba. La única razón por la cual abogo al que este personaje esté usando una fruta del diablo es porque los dragones celestiales son extremadamente racistas y no creo que dejen a alguien de otra raza, o por lo menos de una tan pintoresca, vivir con ellos. Sí, es cierto, Killingham también es diferente y claramente no es 100% humano, pero es mucho más humano que esa cosa que vemos ahí atrás. Aparte, nunca lo hemos visto con forma 100% humana, ni tampoco se nos ha confirmado que los cuellos largos no se deba a que están usando su forma híbrida de la fruta del Kirin, así que quién sabe, quizás Killingham y su familia realmente son solo humanos. A través de toda la isla, la guerra ya ha comenzado. Rox por un lado, Roger por otro. Alrededor de todo el lugar, los marines y caballeros divinos hacen todo su esfuerzo para poder contener a estos dos poderes imparables, pero por más que lo intentan, no hay manera de superar a los monstruos que tienen por delante. ¿Recuerda la guerra de Marineford? ¿Recuerda los cientos y miles de soldados de la marina que salían volando con tan solo uno de los swings de espada de Barba Blanca? Bien, porque acá no solo contamos con ese poder devastador también, sino que tenemos al mismo personaje en su juventud, sin limitación alguna, sin cansancio, siendo capaz de usar Haki del Conquistador, teniendo absolutamente toda la energía del mundo y dejando salir esos ataques que causaban tormentas y deformando el aire mismo con por lo menos 10 veces más fuerza. Y solo en caso de que termines con vida luego de recibir uno de esos ataques de Barba Blanca, a su lado está Shiki, el león dorado que pasa a través de todos los soldados de la marina, encargándose de rebanar a todo aquel que se cruza frente a él. Este escenario es sin duda infernal. Me cuesta creer que en algún momento en la historia de la piratería haya habido una isla más en peligro que estando frente a la tripulación de Roger y de Rox al mismo tiempo, y es por eso que necesitamos urgentemente que lleguen los refuerzos. Y es que el capítulo termina con la llegada de Garp,
quien gracias a este incidente se coronaría como el héroe de la marina. Damas y caballeros, este hombre sí que sabe hacer una entrada legendaria. A kilómetros de la costa, Puño de Hierro es capaz de ver que los piratas de Rocks tienen demasiada ventaja por sobre los marines, y es por eso que tomando una bala de cañón con sus manos desnudas y lanzándola con la fuerza de 100 cañones, dispara a kilómetros de distancia en el punto exacto en donde se ubican los piratas, no solo dando una demostración de fuerza brutal, sino que también de precisión. La llegada de este soldado despierta de inmediato la atención de los dos capitanes, quienes si pensaban que iban a tener una batalla fácil, pueden despedirse de cualquier esperanza, pues un hombre que equivale a un ejército completo ha llegado. Me fascina la manera en la cual Rox y Roger estaban teniendo una batalla más o menos tranquila entre ambos. Imagínate todos los monstruos que pertenecen a la tripulación de Rox, y aún así Roger no se le veía realmente complicado en el campo de batalla. Él estaba peleando con una actitud de, bueno, mientras sea solo esto, no hay problema. Bueno, mientras mis enemigos sean estos, será fácil. Pero cuando se presenta Garp, no solamente Roger cambia la cara de un segundo a otro, sino que también Rox se pone extremadamente nervioso. Esto dice mucho acerca del poder militar que Garp, por sí solo, trae consigo. Él solo es la esperanza de absolutamente todos en la isla. A pesar de que en ese lugar se encontraban los literalmente personajes más fuertes de todo One Piece, los monstruos que serían conocidos como los Yonko de la siguiente generación, el próximo rey pirata y el hombre cuyo poder se equiparaba al rey de los gigantes ancestrales. No importa, llegó Garp y todos se mueren de miedo. Ya todos sabemos por qué Garp está ahí, él solo quiere ir a por el traserito de Roger. Pero lamentablemente, y como están las cosas, los eventos de este día serán recordados como Garp dándolo todo para proteger a los crueles dragones celestiales. ¿Qué tan cierto será esto? Ahora que conocemos más a Rox y sabemos que no es el cruel, despiadado e irracional monstruo que se nos contó hace un par de años, ¿por qué Roger se alió con la marina para detenerlo supuestamente? ¿Pasó siquiera esto? ¿O es la versión que contó la marina y la cual le llegó a Sengoku? ¿Cuál fue exactamente el dilema que los hizo tener una diferencia tan grande y requirió que se armen estos equipos? ¿Cuál fue aquella acción que Roger le dijo a Rox que se detenga? Y que no vimos exactamente de qué se trataba, pero se nos adelantó un poco de eso en el flashback de Kuma. Estos dos capítulos han estado tan llenos de eventos memorables e históricos para la obra, que por más que la siguiente semana haya pausa, no nos faltará material del que hablar durante la semana. Así que si quieres ver el más épico análisis y explicación de Monkey D. Dragon y de Garling Figarland, por favor suscríbanse al canal, porque estoy a punto de subir dos videos que no te quieres perder por nada del mundo y que serán legendarios. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, esto no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. Espero que este video haya llegado a una hora más decente que el de la semana pasada, que lo subí como a las 7 de la tarde, y espero que les haya encantado este videito. Si el video te gustó, por favor comenta lagarto, en honor a Dragon, que es nuestro lagartito favorito. Así que sin nada más que decir, yo soy Gab, y nos vemos en los comentarios. ¡Chau! Calma, no, mentira, no, chao, denle like al video, ey, no crean que olvidé decirles que le dé like al video. Recuerden que estas reviews extra largas solo están sobreviviendo porque le dan like. El día que dejen de darle like a estos videos, YouTube las enterrará y me veré obligado a volver a hacer las reviews de 15 minutos de nuevo. Por favor, no me hagan llegar a eso. Si quieren contenido de calidad y extra largo, solamente denle un like. Se demoran un segundo y es solo un toque. Un abrazo a todos. ¿Cómo era eso? Ah, sí. ¡Chau!